dependiendo de si eres marroquí, latinoamericano, países del este, o has delinquido o no, etcétera, lo cual hace muy difícil el articular estrategias de resistencia ciudadana desde nuestro punto de vista para poder articular pues eso, estrategias conjuntas que haga que nos unan, porque todas las estrategias sistémicas y estatales están pensadas para dividir, para hacer frontera, para potenciar la alteridad, etcétera, ¿no? Y esto desemboca en una exclusión social clara de él y de la migrante, que tiene que ver con guetización por barrios, barrios en los que la calidad de vida no tiene nada que ver con otros, exclusión del mundo laboral, de la posibilidad de regularizar la situación, con lo cual muchas veces abocada a la delincuencia, pero a la delincuencia por sobrevivencia. Y en definitiva, vamos, todo este catálogo de fronteras que es mucho más complejo que el que nos podíamos encontrar en otras épocas y para el cual tenemos que articular estrategias de resistencia mucho más complejas, ¿no? Yo os quería hablar un poco del CIE, ¿no? Aunque en España, bueno, la ley de extranjería, que el primer proyecto, o sea, el proyecto de ley orgánica del 2009 se titula Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su integración social. Bueno, el concepto de integración social, sistémico y estatal dista bastante de querer una integración real, sino que responde a todos los fenómenos que os acabo de un poco enumerar, de mercantilización de las personas en función a las necesidades del mercado laboral y de la economía en general, ¿no? Cómo nosotros articulamos o cómo nosotros percibimos la existencia de los CIEs desde la Comisión. Lo percibimos como una forma más de frontera interna y de control de la persona migrante. Su existencia legal en España data de 1985, pero la primera regulación es de 1999. Fue Trillo, que era el ministro del Interior. Es el Ministerio Interior el que regula los CIEs, ¿no? Y están pensados como una medida cautelar para evitar que las personas sin papeles se fuguen, ¿no? Supuestamente, una medida cautelar que intenta facilitar el hecho de que las personas sean deportadas. Como bueno, el término legal es expulsar, pero nosotros preferimos usar deportar, porque nos parece que es una deportación política que tiene que ver con el que sean necesarios o no económicamente en los países europeos, ¿no? Esta medida cautelar, que se supone que, o sea, digamos que es un procedimiento administrativo, ni siquiera es penal. Es decir, tú no tienes identificación, tienes una orden de expulsión vigente o te la abrimos en el momento de la detención en comisaría y en ese momento se decide si se va por un procedimiento ordinario en el cual no habría internamiento o preferente, en el cual un juez tiene que dictar si hay internamiento o no. Entonces, el juez se supone que dicta el hecho de que haya internamiento o no en base a las posibilidades que la persona tenga de fugarse o no, o de evitar la deportación, ¿no? Pero las razones por las que se dicta el internamiento, en base a los testimonios y a todos los casos con los que tenemos contacto y que hemos seguido, familiares, etcétera, tienen que ver con factores mucho más azarosos, como puede ser el hecho de que en el CIE haya plazas o no, el hecho de que haya un avión que haya que llenar con senegaleses, por ejemplo, porque va a haber un vuelo a Senegal para cubrir el cupo de 60 senegaleses, redada al lavapié, todos los senegales a comisaría y deportación inmediata, ¿no? O internamiento inmediato. El tema es que o sea, si observamos las cifras de detenidos y detenidas, se ve claramente el panóptico que explicaba antes. Tenemos aquí unos datos de 2007, 47.714 detenidos y detenidas, de los cuales ese mismo año se deportaron solo a 9.000. Es decir, que prácticamente 40.000 personas son detenidas, muchas de ellas pasan por internamiento, pero luego vuelven a salir a la calle. ¿Y cuáles son los efectos de este internamiento? Porque este internamiento lo que hace es potenciar todos los factores que antes os citaba, como guetización de la población, criminalización de personas, frontera interna, etc. Todo lo que hace es potenciar. Es decir, que para nosotros el CIE de Aluche y los CIEs en general son un instrumento más de control de la población.
porque si pensamos que la mayoría de las personas que pasan por el CIE, esos 60 días de internamiento que son ahora aumentado por el gobierno Zapatero, 60 días de internamiento máximo que hay en España, si tú pasas 60 días por la experiencia que es el CIE, que ahora entraremos más específicamente, y vuelves a salir a la calle después de esa experiencia, después de un proceso psicológico represivo absoluto, de humillación constante, de deshumanización y despolitización de las personas, de nuevo esas ganas de hacer que las personas, o sea, esa usurpación de la ciudadanía y del ejercicio de los derechos, ¿no? Entonces, el CIE, todas las estrategias que hay en el CIE, evidentemente yo voy a hablar del de Aluche porque es el que más controlo, pero al parecer, por ejemplo, los de las islas son muchísimo peor en condiciones. En el de Málaga hay una denuncia por violaciones a mujeres por parte de policías, prostitutas que cambiaban, bueno, está recurrida por la policía, pero hay testimonios que cambiaban pues, por una llamada de teléfono a cambio de una mamada, pues, o sea, que las estrategias de humillación dentro de los CIE son súper bestias. Yo os voy a hablar del de Aluche, que es el que más controlo. La verdad es que, en concreto, yo estoy más interesada o he trabajado más el tema de género dentro del CIE, así que luego si en el debate surgen las preguntas y tal, pues podemos tirar un poquillo también por ahí, que es interesante. En el CIE tú, nada más llegar, es una institución de forma carcelaria, de hecho es el antiguo hospital de la cárcel de Carabanchel, con lo cual todo está articulado en celdas y etcétera. O sea, lo controla las fuerzas de la Policía Nacional, es la que gestiona el CIE, lo cual es bastante sintomático del nivel de criminalización, porque por una falta administrativa, ¿por qué tendría que tener a un policía controlándome? No tendría mucho sentido. Y está lleno de estrategias, tanto arquitectónicas, simbólicas y policiales, que están enfocadas a la humillación y deshumanización de las personas que pasan por allí, que, repito, la mayoría no van a ser deportadas, ¿no? Entonces, tú al entrar en el CIE de Aluche, detenido, después vas a 72 horas, procedimiento preferente, el juez dicta internamiento por tu orden de expulsión y entras en el CIE. En el CIE entras la mayoría de las veces sin avisar a ningún familiar, sin poder hacer llamadas, la mayoría de las veces el abogado de oficio no ha hecho el trabajo como corresponde, hay un nivel de desatención jurídica súper bestia, que es, bueno, es anticonstitucional y de todo, pero básicamente no hay traductores la mayoría de las veces, es decir, que la persona que es internada en el CIE no tiene conocimiento de qué procedimiento jurídico al que está siendo sometido. No tiene conocimiento, no sabe qué puede recurrir, no sabe qué información utilizar para resistir, para poder salir o para denunciar simplemente su situación. Entonces, nada más llegar al CIE, se te asigna un número, por ejemplo, que es bastante sintomático, y tu nombre desaparece. Y a partir de ahí, tanto las personas que te visitan como los propios policías te tratan con un número, que recuerda bastante a los campos de concentración alemanes. O sea, eso falta que se lo tatúen. Y entonces tú tienes que dirigirte a las personas por números. Esto no es casual, o sea, no puede ser casual, porque ¿qué diferencia habría en que tú pudieras tratar a una persona por su nombre? Pues no, la tienes que tratar por un número en ese proceso de deshumanización. A veces te dan un pack de higiene, a veces no. El caso es que con ese pack de higiene, en caso de que te lo den, es con el que pasas los 60 días. Todos los baños, por ejemplo, hasta hace nada el de las mujeres también, lo cambiaron, pero hace un mes, no tienen puertas. Tú tienes que hacer las necesidades delante de tus compañeros y de los guardias, que en el caso de las mujeres muchas veces son hombres, con lo cual se aumenta la variable de género que se mete ahí y haciendo la intersección de discriminaciones, ya eres inmigrante, mujer, internada en el CIE. Bueno, hay un montón de celdas, hay cámaras por todos lados, menos en las propias celdas o habitaciones. No, son celdas porque tienen barrotes, si tiene barrotes son celdas, que es donde se produce la mayoría de las palizas, y en la celda de castigo. Que el CIE tenga una celda de castigo para personas que no tienen papeles no tiene sentido, porque estás tratando una cosa, no tiene sentido, no hay celda de castigo en las cárceles, prácticamente. Entonces, esa celda de castigo que se usa para aislar a personas especialmente subversivas que remueven a la población a hacer huelgas de hambre o a resistir o a quemar colchones, que muchas veces los propios internos e internas se articulan
Lo que pasa es que, claro, es un internamiento tan corto que es muy difícil crear red y articular resistencia, pero muchas veces que hay motines, huelgas, etcétera, se lleva a la gente a estas celdas de aislamiento. Hay hacinamiento en las celdas porque no se cumplen. O sea, la ley, la regulación sobre los CIES, si la lees, lo que parece es un hotel. O sea, la impresión que da es que hay un hotel en el que tú estás y esperas a que te deporten gentilmente, casi con servicio de habitaciones. La realidad es que es una cárcel que no tiene régimen penitenciario, con todas las conquistas sociales que tiene el régimen penitenciario encima, pues son muchos años de reivindicaciones y de lucha, es decir, no tienen higiene, por ejemplo, tienen prohibido tener corta uñas, no tienen champú, no tienen, o sea, me refiero, es una situación en la que las personas están encerradas en un sitio, sí, con vulneración máxima de condiciones, de derechos básicos sociales, pero que esa vulneración de derechos está enfocada a la vulneración de derechos política, es decir, a que luego no ejerzas como sujeto activo político, ¿no? Pues las condiciones, hay 3 módulos, el de abajo es el de mujeres, que es el más húmedo, el más oscuro, el más pequeño también, hay menos mujeres, y los 2 de arriba son los de hombres. El patio de las mujeres, por ejemplo, es mucho más pequeño y la situación de higiene es tan bestia que se ha llegado a fumigar dentro, con las personas dentro, porque el tema es que los encierran por las noches, no les dejan salir, entonces no pueden ir a hacer sus necesidades, mucha gente las tiene que hacer en la habitación. No quiero mencionar tampoco, bueno, sí la voy a mencionar, sí que quiero mencionar, por ejemplo, el hecho de tener la menstruación dentro del CIE, sin ningún tipo de medio o sea, sin ningún tipo de higiene, ni de medio higiénico, vamos, ni de compresas, ni de tampones, ni de nada, y sin poder salir por la noche, ni asearte correctamente, etc., ¿no? Las situaciones que se dan, por ejemplo, tenemos testimonios en el módulo de mujeres que las ventanas, las rejas, dan al patio. Muchas veces las necesidades que no pueden salir a hacer por la noche, pues las hacen en bolsas y las cuelgan fuera, en la ventana, para que no molesten al resto de las internas que están hacinadas en esa habitación. Y eso suele caer al patio, el patio que no se limpia, con lo cual el patio, cuando llega el calor en primavera, que está lleno de excrementos, de basura y de un montón de condiciones infames, pues ha pasado que han fumigado, ¿no? Por ejemplo, para evitar las plagas, etc. Tenemos casos, por ejemplo, de enfermos mentales, todo el tema de salud, que digamos que lo llevaría más médicos, pero el contacto con los casos lo llevamos desde el colectivo. El tema de salud es impresionante. Hay un servicio médico que